En este vídeo realizaremos el unboxing y el testeo de capacidad de una batería portátil de la marca Vincit en su modelo de 30.000 mAh, con la que además de poder cargar nuestros dispositivos USB varias veces, destaca la posibilidad de poder cargar nuestros ordenadores portátiles. Empezaremos por ver la caja. En el frente nos encontramos con una imagen de la batería junto con el nombre de la marca y el modelo del producto. En la parte trasera tenemos características importantes de la batería que pasaremos a ver a continuación un poco más tarde, y en el resto de lados no tenemos ningún tipo de información que destacar. Abriendo la caja, lo primero que nos encontramos es la batería portátil, junto con el adaptador de corriente para la carga de la misma, y debajo el cable USB a micro USB, el cable adaptador para la carga de nuestros ordenadores portátiles junto con los distintos tipos de conectores, y un manual de usuario en el que se nos muestran las instrucciones de uso y las características de la batería. Veamos ahora las características físicas y técnicas de cada uno de los elementos integrantes del paquete del producto. Empezaré por el adaptador de corriente. El adaptador de corriente que a mí me ha llegado es de tipo europeo, con una salida de 15 voltios DC a 2 amperios y un cable de una longitud aproximada a 1 metro. Aunque en mi caso este adaptador es de tipo europeo, si tú tienes otro tipo de conector puedes hacer varias cosas, entre ellas solicitar un adaptador de corriente con el tipo de toma corriente de tu país, o adicionalmente comprar un adaptador de enchufe como este que veis en pantalla. El cable USB a micro USB tiene una longitud aproximada a los 70 centímetros y lo podremos usar tanto para cargar nuestro dispositivo móvil como para cargar la batería portátil. El cable adaptador para la realización de la carga de nuestro ordenador portátil es de unos 20 centímetros de longitud, y respecto a los tipos de conectores que incluye, tenemos los siguientes que veis en pantalla. Aunque no se encontrase tu modelo en la tabla, o que si esta sí se encontrase pero la medida del adaptador de corriente de tu ordenador no correspondiera con la medida que te marca, no te preocupes. Si el cargador de tu portátil tiene una salida de voltaje de unos 19 voltios y un máximo recomendado de 3,5 amperios, no tendrás ningún problema a la hora de hacerte tu propia clavija o directamente comprarla. En el manual de usuario encontraremos datos técnicos, advertencias, usos, y a destacar me parece muy interesante comentar que esta batería cuenta con una garantía de 18 meses. Ya en último lugar veremos la batería portátil. Empezaré comentando que el material de construcción es plástico de policarbonato, pero que pese a ser de este material, a mi criterio le da una sensación de tener una robustez adecuada y buena. En la parte superior tenemos un botón dedicado exclusivamente al muestreo del estado de la batería y el nombre del fabricante. En la parte delantera, si empezamos de izquierda a derecha, nos encontramos en primer lugar con el display que nos muestra el estado de la batería, seguido del conector de salida de 19 voltios DC a 4,5 amperios máximos instantáneos, unos 3,5 amperios constantes recomendados, que usaremos principalmente para la carga de nuestro ordenador portátil. Dos salidas USB de 5 voltios a 2,4 amperios, máximo 5 voltios a 3,1 amperios usando conjuntamente los dos USBs a la vez. Un conector de entrada micro USB de 5 voltios a 2 amperios
para realizar la carga de la batería usando cualquier alimentador USB, y por último el conector de alimentación de 15 voltios, 19 voltios a 2 amperios para realizar una carga más rápida con el adaptador de corriente. Todo esto teniendo en cuenta que contamos con unos increíbles 30.000 mAh de capacidad, lo que es equivalente a unos 111 vatios hora. Tomando así un tiempo aproximado para la carga completa de 7 horas usando el adaptador de corriente y 16 horas usando el micro input USB. Si bien este detalle no es muy agradable, destaco un detalle muy importante, y es que esta batería cuenta con 6 protecciones de seguridad, que son la protección contra sobretemperatura, la protección contra sobreintensidad de corriente, la protección contra sobretensión, la protección contra sobreintensidad de entrada, protección contra cortocircuitos y control de ondulación. En la parte trasera nuevamente tenemos características que ya he comentado, y finalmente decir que las dimensiones de esta batería son de 10,31 centímetros de ancho por 17,7 centímetros de largo por tan solo 2,2 centímetros de altura, llegando a un peso de unos 620 gramos. Vistas todas las características que yo considero importantes, pasaré a los test de carga y descarga de la batería portátil. Para empezar, descargaré al 100% la batería y la cargaré usando su adaptador de corriente. Usaré un medidor de consumo para medir el tiempo y la potencia consumida para la carga completa. Tras finalizar la carga veremos que han transcurrido unas 6 horas y la potencia consumida ha sido de unos 135 vatios. Vamos ahora a proceder con la descarga de la misma, pero antes unos datos técnicos que deberemos de saber para calcular de forma matemática la capacidad de cualquier batería portátil del mercado. La capacidad útil es igual a la capacidad total por el coeficiente corrector de voltaje por la eficiencia de transformación. El coeficiente corrector del voltaje es el voltaje de la batería internamente, generalmente 3,7 o 3,8 voltios nominales, entre el voltaje de salida USB 5 voltios. Y la eficiencia de transformación es el porcentaje en rendimiento energético que tiene la electrónica que convierte los 3,7 voltios de la batería a los 5 voltios del USB. Normalmente este rendimiento ronda entre el 60 y el 70%, pero en el caso de esta batería la eficiencia garantizada es del 85%. Haciendo los cálculos rápidos podemos observar que para una tensión de salida USB en 5 voltios deberíamos tener una capacidad cercana de 18.870 mAh. Si bien esto es solo una cuenta matemática, pasaremos ahora a la prueba real de capacidad, en la que usaré un medidor de consumo USB y unas resistencias para la descarga y la disipación de energía. Tras unas horas de espera, la batería finalmente terminó de darnos toda la energía almacenada, llegando a unos 19.800 mAh, con lo que estoy más que satisfecho con este resultado y con lo que queda más que comprobado que efectivamente los 30.000 mAh son reales. Ya para finalizar, le agradecería que compartieras el vídeo con algún amigo o familiar al que creas que le puede venir bien esta batería en su día a día y que te suscribas si lo ves oportuno.
También decirte que si tienes alguna duda, primero consulta los comentarios del vídeo por si acaso estuviera ya resuelta, y si no encuentras tu respuesta, no dudes en preguntar. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Bye bye.